Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela y en este video continuamos con la serie de operaciones con números enteros. En esta ocasión es la parte 3 donde tocaremos el tema de divisiones. Los temas a tratar son el concepto de división, divisiones exactas e inexactas y propiedades de la división. ¿Qué es la división? La división es la operación inversa a la multiplicación. Dividir, como lo dice su nombre, es distribuir una cantidad en partes iguales. La frase que nos ayuda a entender este concepto es: ¿qué número llamado cociente multiplicado por otro número llamado divisor me genera esta cantidad? Es decir, el dividendo. El símbolo utilizado para denotar la división es este: una raya horizontal con un punto arriba y otro abajo. Pero también se puede utilizar este símbolo llamado slash y es una línea un poco inclinada. Acá podemos observar las partes de la división. A es el dividendo, B es el divisor y C es el cociente. Esta operación quiere decir que A está siendo dividida por B y C es el resultado de esa división. Acá estamos empleando este símbolo, pero también se pudiese utilizar este, que es el slash. Pero en la práctica, para realizar una división, se suele utilizar la siguiente presentación: el dividendo del lado izquierdo, el divisor del lado derecho y el cociente debajo del divisor. Esta representación va a permitir facilitar la operación. Eso lo veremos un poco más adelante con algunos ejemplos. El primer ejemplo: resuelva la siguiente operación de números enteros. 8 entre 2. 8 sería el dividendo, 2 sería el divisor, que es el número que va a dividir a 8, y tenemos que hallar el cociente. Lo que nos están pidiendo acá es dividir o fragmentar a 8 en dos partes. Dividir es la operación opuesta a multiplicar. En lugar de sumar sucesivamente, en esta ocasión restaremos sucesivamente. Como vimos en los videos pasados, cuando queríamos multiplicar un número con otro, lo que hacíamos era sumar el primer número tantas veces como se especificara en el segundo número. Por ejemplo, si fuera 8 por 2, tendríamos que sumar el número 8 dos veces. O sumar el número 2 8 veces. Pero acá es un poco diferente. Más adelante veremos las propiedades que se cumplen en la división y observaremos que no son las mismas de la multiplicación. En este caso agarremos a 8, que es el dividendo, y le restamos 2 tantas veces hasta que la resta sea menor que 0. Menor o igual que 0. En este caso restamos 2 4 veces. 8 menos 2 da 6. 6 menos 2 es 4, 4 menos 2 es 2 y 2 menos 2 es 0. Como podemos observar, en la cuarta resta el resultado es menor o igual que 0. Por lo tanto, el resultado de esta resta será 4. Así que 8 entre 2 es igual a 4. Pero es un poco complicado realizar las divisiones de esta forma. En esta ocasión no fue tan difícil porque era una operación corta con cifras bastante sencillas, pero si tenemos una división un poco más larga de más de una cifra en el dividendo o en el divisor, puede ser un poco complicado. Entonces, por lo tanto, tenemos que emplear otro método. Y la manera más rápida de realizar estas operaciones es utilizando las tablas de multiplicación. Como lo comenté en el video pasado, es importante que se estudien las tablas de multiplicación y se aprenda, ya que es mucho más sencillo emplear este tipo de divisiones. Entonces, si buscamos en la tabla, observamos que 2 por 4 es igual a 8. Por lo tanto, 8 entre 2 será igual a 4. En el ejemplo 1, pudimos observar que el resultado de la división era un número exacto, es decir, no tenía decimales diferentes de 0. Pero esto no siempre va a ser así. Pueden existir ocasiones donde el resultado de la división, es decir, el cociente, sea un número inexacto, que contenga decimales. Por lo tanto, una división es exacta cuando el dividendo es múltiplo del divisor. Cuando esto ocurre, que el dividendo sea múltiplo del divisor, se va a obtener un resultado en el cociente que va a ser un número sin decimales. Por otro lado, una división es inexacta cuando el dividendo no es múltiplo del divisor. Vamos a ver un ejemplo. En este caso,
tenemos 5 pelotas y 4 personas. Y queremos repartir estas pelotas entre esta cantidad de personas. Si le asignamos una pelota a cada persona, podemos ver que solo se ocuparán 4 pelotas y va a sobrar una. Esto es un ejemplo muy claro de lo que sería una división inexacta. Para poder solventar este problema y representar a esa pelota que se queda sola y que no puede ser repartida, definiremos otro término para las divisiones llamado resto o residuo. El resto representa la cantidad entera que nos queda sin distribuir. En las divisiones exactas, el resto es igual a 0. Si tuviésemos 5 pelotas repartidas entre 5 personas, se le daría una pelota a cada persona y no sobrarían pelotas. Por lo tanto, el resto sería 0. Pero, en este caso, que se le reparte una pelota a cada persona y sobra una, se dice que el resto es 1, porque sobra una pelota, sin ser repartida. Si expresamos el ejemplo de las pelotas de manera matemática, tenemos lo siguiente. 5 sería el dividendo, 4 sería el divisor y 1 sería el cociente. Para poder resolver esta división, lo que debemos hacer es hallar un número tal que al multiplicarlo por el divisor me dé igual o menor al dividendo. En este caso, ¿qué número multiplicado por 4 me da menor o igual que 5? Ese número es 1. 1 por 4 me da 4. Entonces, lo que hacemos es restar el dividendo menos el resultado de esa multiplicación. En este caso es 1. Este 1 representa al resto, es decir, es esta cantidad que sobró de la división y que en el ejemplo de las pelotas no puede volver a ser dividido. Entonces es esta cantidad que se queda sin distribuir. En esta lámina se muestra un resumen de lo que comenté anteriormente, que nuestro dividendo son las 5 pelotas que queremos distribuir. El divisor es el número de personas, ya que es la cantidad de partes en las que queremos dividir. El divisor es el número de personas, que es 4, que es la cantidad de partes en las que queremos distribuir el dividendo. El cociente representa la cantidad de dividendo que se le da a cada divisor, que en este caso es la cantidad de pelotas que le tocan a cada persona, es decir, una pelota por persona, y el resto es la cantidad de pelotas que nos sobra, que en este caso nos sobra una pelota. Veamos un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Resuelve la siguiente operación de números enteros. En esta ocasión es un poco más complicado que el primer ejemplo, ya que el dividendo es un número de 2 cifras y el divisor es un número de una cifra. 96 entre 6. Para resolver esto debemos evaluar al dividendo y al divisor. Para que sea más sencillo, podemos evaluar cada cifra del dividendo por separado. Vemos que el primer número es 9. 9 es mayor que 6. Por lo tanto, debemos trabajar primero con este número. Si el primer número fuese menor que 6, agarramos dos números. Por ejemplo, si fuese 16 entre 6, 1 es menor que 6, por lo tanto debemos agarrar dos cifras. Pero en este caso es 96 entre 6. Tomamos el primer número, vemos que es mayor que 6, entonces tomamos la primera cantidad de izquierda a derecha del dividendo que sea mayor que 6. En este caso, 9. Y lo mantenemos acá. Es común colocarle esta pequeña raya para decir que estamos trabajando con este número. Ahora, ya que tenemos este número acá, debemos hallar otro número, que en este caso va a ser nuestra primera cifra del cociente, que al multiplicarlo por 6 nos dé más cercano, el número más cercano a 9. Por ejemplo, si multiplicamos 2 por 6 nos da 12. 12 es mayor que 9, por lo tanto no podemos restarlo en esta ocasión. Pero si multiplicamos 1 por 6 nos da 6. 6 es menor que 9. Es decir, para este paso debemos hallar un número que multiplicado por 6 nos dé lo más cercano a esta primera cifra con la que estamos trabajando, pero que sea menor que ella. No puede ser mayor, ya que no se podría efectuar la resta en este caso. Por lo tanto, elegimos al 1
y se lo restamos a esta cifra. 1 por 6 es igual a 6, entonces restamos 9 menos 6. 9 menos 6 es 3. Colocamos el resultado de esta resta y bajamos la siguiente cifra del dividendo. Ahora tenemos a 36. Entonces empezamos a buscar la siguiente cifra del cociente. ¿Qué número multiplicado por 6 me da 36? 6, ya que 6 por 6 es 36. Entonces multiplicamos 6 por 6, 36, y se lo restamos al otro 36 que ya teníamos de la multiplicación anterior. 36 menos 36 es igual a 0. Por lo tanto, el resultado de esta división es 16, que es el cociente que nos dio de resolver esta operación. Además, observamos que nuestro resto es 0. Por lo tanto, el resultado de la división nos dio un cociente entero. Es decir, es una división exacta. Para poder resolver cualquier tipo de división, necesitamos estudiar las propiedades de la división, así como estudiamos las propiedades de la multiplicación. La primera es la ley de la uniformidad. Esta ley lo que nos indica es que al dividir dos números, ese resultado no se altera. No importa cuántas veces se divida 35 entre 7, siempre se tendrá el mismo resultado. Propiedad distributiva. Para dividir una suma algebraica entre un número, se divide a cada término de la suma por dicho número, colocando delante de cada cociente parcial el signo más si el término que se divide es positivo y el signo menos si es negativo. Acá tenemos un ejemplo de una suma algebraica que está siendo dividida por 5. Por lo tanto, para aplicar la ley distributiva, lo que debemos es dividir a cada uno de los cocientes de esta suma entre 5. Es decir, 10 entre 5, 20 entre 5, 5 entre 5 y 15 entre 5. Y para cada operación se le coloca el signo que tenía el número en la suma algebraica. 10 y 5 son números positivos, por lo tanto 10 entre 5 será positivo. 20 es negativo y 5 es positivo, por lo tanto menos 20 entre 5. 5 es positivo y 5 es positivo, por lo tanto 5 entre 5 será positivo. 15 es negativo y 5 es positivo, por lo tanto 15 entre 5 será negativo. División entre 1. 1, como en el caso de la multiplicación, es el elemento neutro. Por lo tanto, cualquier número dividido entre 1 genera un resultado igual al dividendo. Es decir, 234 entre 1 será 234. 3 entre 1 será 3. Y cualquier número que se divida entre 1 será ese mismo número. 0 dividido entre cualquier número. Si el número 0 lo dividimos entre cualquier número, el resultado será siempre 0. Es decir, 0 entre 234 será 0. 0 entre 1 será 0. Y cualquier número que se divida entre 0 será 0. Se debe tener mucho cuidado con esta propiedad, ya que no es lo mismo dividir 0 entre cualquier número, como se expresa en este ejemplo, a dividir cualquier número entre 0, ya que si dividimos 234 entre 0, se genera una operación de resultado indefinido, que eso se explicará más adelante, pero por ahora se tiene que tener conciencia que la división entre 0 no es lo mismo a dividir 0 entre cualquier número. La división de un número entre sí mismo. Siempre que se divida un número por este mismo, el resultado de la operación será 1. Es decir, 3 entre 3 es 1, 234 entre 234 es 1 y cualquier número dividido entre él mismo es 1. Ahora, en relación a esta última propiedad, veremos un término llamado supresión de factores. Al multiplicar un número por él mismo, cuando está dividiendo, se genera como cociente la unidad. Por lo tanto, A entre B por B es lo mismo que A entre 1. Esto puede parecer un poco confuso, pero lo que estamos haciendo es multiplicar y dividir a A por B. Es decir, la división A entre B completa está siendo también multiplicada por B. A esto se le llama supresión de factores, porque estamos multiplicando y dividiendo la misma cifra. Y como sabemos, dividir es la operación
inversa a multiplicar. Así que al hacer esto, es como si estuviéramos dividiendo entre 1. Da igual que la unidad resultante quede multiplicando o dividiendo, ya que multiplicar por 1 o dividir entre 1 genera exactamente el mismo resultado. Esta propiedad es conmutativa, por lo que si encontramos lo siguiente, a por b entre b se tendrá lo mismo, es decir, a por 1 es igual a a. Lo más importante de este concepto es que se tenga conciencia que al multiplicar y dividir un número por otro número, es decir, al multiplicar y dividir a por b, es lo mismo a que multiplicáramos o dividiéramos a por 1. Antes de realizar ejercicios, aclararemos algunas notas importantes. La primera es que no es lo mismo dividir 0 entre cualquier número a dividir cualquier número entre 0. No se puede dividir entre 0, ya que el resultado de esta operación es indefinido. Esto fue lo que comentamos anteriormente y se debe tomar en cuenta al momento de realizar estas operaciones. Además, las propiedades conmutativa y asociativa no se cumplen en la división, ya que el orden del dividendo y el divisor cambian completamente el resultado a no ser que sean iguales, ya que si se divide un número entre otro número que sea igual a él mismo, el resultado será 1, como vimos en la propiedad. Pero debemos tener conciencia de que esto no siempre se cumple. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que, en el caso de la división, el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, no es lo mismo dividir 10 entre 2 a dividir 2 entre 10. 10 entre 2 es 5, que es diferente a 2 entre 10, que es 0.2. Otra nota importante es que cuando combinamos operaciones de suma, resto, multiplicación y división, es importante seguir un orden para las operaciones. Es decir, primero se realizan las multiplicaciones y divisiones y después se realizan las sumas y restas. También se deben resolver primero las operaciones que están dentro de los signos de agrupación y poco a poco se van resolviendo las operaciones que están fuera de estos signos. Si en una división nos encontramos lo siguiente, 5 más 12 entre 4, primero siempre se debe dividir 12 entre 4 y el resultado de esto se le suma 5. Es decir, 12 entre 4 es 3 y luego se suma 5 más 3, que es 8. Por lo tanto, el resultado de esta operación es 8. Hagamos un ejemplo. Ejemplo 3. Resuelve la siguiente operación de números enteros. Como mencionamos anteriormente, primero debemos resolver lo que está dentro de las operaciones. Es decir, 9 menos 6, 15 menos 3, 7 menos 3 y 9 entre 3. Entonces, 9 menos 6 es 3, 15 menos 3 es 12, 7 menos 3 es 4 y 9 entre 3 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Entonces, la operación nos quedaría en 3, que es el resultado de esta operación interna, entre 3 más 12, que es el resultado de esta operación interna, entre 4, que es el resultado de 7 menos 3, más 3, que es el resultado de 9 entre 3. Podemos quitar los signos de agrupación, ya que en este caso no están siendo utilizados. Entonces nos queda 3 entre 3 más 12 entre 4 más 3. Como vimos anteriormente, primero debemos resolver las divisiones y multiplicaciones y después las sumas y restas. Por lo tanto, el siguiente paso será resolver las divisiones 3 entre 3 y 12 entre 4. 3 entre 3 es 1, 2 entre 4 es 3 y entonces la operación nos queda 1 más 3 más 3. 1 más 3 es 4 y 4 más 3 es 7. Por lo tanto, el resultado de esta operación es 7. Veamos un último ejemplo. Ejemplo 4. Resuelve la siguiente operación de números enteros. En este caso, la operación es compuesta por letras y no por números. También podemos resolver este tipo de operaciones, pero tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Primero, generalmente, cuando se están multiplicando letras, no se coloca el signo de multiplicación, como vimos en el video pasado. Por lo tanto, AB significa que A está multiplicando a B. La segunda nota importante es que todas las propiedades que vimos anteriormente también se aplican en estos casos. Debemos resolver este tipo de operaciones tomando en cuenta que estas letras son variables, es decir, son letras que posteriormente van a tomar un número en específico. Por lo tanto, lo que se tiene que saber es que la división de letras diferentes simplemente queda así.
como una división. Es decir, nosotros no sabemos cuál es el valor de cada una de esas letras. Por lo tanto, solo debemos dejarla representada, al igual que la suma y la resta, que simplemente queda como una suma y resta de dos letras. Para resolver esta operación, lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva, es decir, B entre AB, C entre AB y menos D entre AB. Y nos queda representada de esta forma. Pero podemos hacer una última cosa, que es lo que explicamos anteriormente, que se llama supresión de factores. En este caso, vemos que en esta operación B está dividido por la multiplicación de A por B. Por lo tanto, podemos cancelar AB con B. Es decir, estamos multiplicando y dividiendo entre un mismo factor. Y sabemos que si dividimos B entre B nos da 1, porque estamos dividiendo entre un mismo número. Entonces, el resultado de esto es 1 entre A. Pero acá vemos que no tenemos ningún factor común. Esta división está compuesta por números completamente diferentes, C, A y B. Y aquí también, D, A y B. Por lo tanto, simplemente queda representada esta división y esta división. Esto ha sido todo para el video de hoy. Espero que les haya servido y nos vemos en los siguientes videos.